Esta es la Casa del Camino, Centro de Estudios Espíritas, la Casa del Camino. Y esta noche vamos a ver el capítulo 8 del Evangelio. Bienaventurados los limpios de corazón. Vamos a ver cómo enfoca, cuál es el punto de vista de la doctrina espírita de este tema, del Evangelio de Mateo y de Lucas. Dice, la pureza de corazón es inseparable de la simplicidad y la humildad. O sea, va de la mano, ¿no? Lo que es simple, lo que es sencillo, de la humildad de corazón, la sencillez. Jesús practicaba la humildad, la tenía incorporada. Totalmente lo contrario al egoísmo, al orgullo, ¿no? Entonces, en paz, tranquilo, inspiraba a él esa paz y ese amor por la pureza de corazón. Y esto excluye todo pensamiento de egoísmo y orgullo, correcto, es lo opuesto. Por eso Jesús toma a la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como la humildad. Entonces, ¿por qué la infancia? Podríamos decir, pero mira, que hay niños que ya vienen con tendencias, ¿no? Pero la sabiduría divina es tal que nos da a las criaturas, sobre todo los que están en la etapa de la infancia, esa inocencia, ese candor, precisamente moldeables. Es la etapa en que el espíritu descansa y está totalmente permeable y moldeable para que sea educado. Entonces, claro, decimos, el espíritu de un niño no es nuevo, es antiguo y trae tendencias, ¿no? Trae imperfecciones. Pero en esta etapa, en este mundo, porque así nos lo dice también el libro de los espíritus, es una etapa ideal para moldear al futuro adulto. Y ahí está la tarea de los padres. Tenemos a los niños son inocentes. A ver, ¿qué niño no le gusta jugar a la pelota o a lo que fuera? ¿Acaso escoge, ay, tú eres morenito, tú no? Ah, no, tú estás con tu ropita vieja, tú no. Ellos juegan, ellos disfrutan del juego. Y recordemos aquí este pasaje, ¿no? Muy bonito cuando, esto es del Holocausto, ¿no? De los judíos, una etapa triste del siglo pasado, y este niño que se solidariza con él, porque no pueden jugar, pero se acerca. Esa es la pureza de corazón, ¿no? No hay nada que obstaculice, no hay prejuicios, no hay nada, todo es limpio. Solo un espíritu llegado a la perfección podría darnos el ejemplo de la verdadera pureza, como Maestro Jesús, por ejemplo, los espíritus superiores. La comparación, no obstante, la comparación es exacta desde el punto de vista de la vida presente, como estaba explicando hace un momento. Porque el niño, dado que aún no puede manifestar tendencias malévolas, nos ofrece su inocencia, ¿no? Su pureza, su candor. Entonces es en esta etapa en donde necesita el afecto, el cariño, el amor de los padres o los que hacen de padres de los mayores. Porque vemos cuando hay una infancia en abandono, sí crecen con heridas, ¿no?
crecen con heridas y como que tienen un resentimiento hacia la sociedad y etcétera, ¿no? Ahí entra una serie de patologías, se podría decir. Pero esta es la edad en la que hay que aprovechar para darles todo lo mejor y educarlos. Por otra parte, Jesús no dice de manera absoluta que el reino de los cielos es para ellos, sino para quienes se le parecen, como los niños, como la pureza, el candor. Y en la pregunta, puesto que el espíritu del niño ha vivido ya, ¿por qué no se manifiesta tal cual desde el nacimiento? Y nos dicen lo que hemos comentado, ¿no? En las obras de Dios todo irradia sabiduría. El niño necesita cuidados delicados que solo la ternura de la madre le puede dar. Ternura a la que se suma su debilidad, su fragilidad, ¿no? Para una madre su niño siempre será un ángel, ¿no? Y es preciso que así sea para que conquiste su entrega, su amor, su dedicación, la abnegación, esa tarea maternal que es grande, ¿no? De la maternidad. Si esa criatura se mostrase en el supuesto como un adulto ya con todas sus malas tendencias, podría dispensarle todo ese amor, esa abnegación. Sería distinto, ¿no? Sería de repente difícil. Es como tener a un adolescente, pero en bebé. Entonces, no habría podido dispensar, dice, de la misma devoción si en vez de tener la ingenuidad de la infancia, hubiese encontrado un carácter con ideas de adulto, controversial, ¿no? Con cierta malevolencia, ¿no? No sería lo mismo. Eso es parte de la sabiduría, nos lo dice el libro de los Espíritus. Porque en otros mundos más adelantados la infancia es diferente, totalmente. ¿Ya? Porque es otro grado de evolución. Acá no, acá necesitamos esto, ¿no? Necesitamos esa etapa infantil y de niñez para poder formar, porque son espíritus todavía difíciles, todavía bastante imperfectos, como lo somos todos, en este nivel, en este mundo. Y nos explican, cuando el espíritu se aproxima para encarnar, entra en un estado de turbación, así como cuando desencarnamos y estamos medio desorientados en turbación, cuando va a renacer también pasa por lo mismo. Y pierde poco a poco la conciencia de sí mismo. He ahí que pierde también la memoria, preparándose para un nuevo cuerpo. Entonces permanece durante un determinado lapso en una especie de sueño, durante el cual sus facultades se hallan en estado latente hasta que despierte cuando va creciendo, ¿no? Nos dicen a los 7 años ese espíritu despierta y se va mostrando como es. Entonces, en ese estado transitorio es necesario para que ese espíritu tenga un nuevo punto de partida, un recomenzar. Comienza de nuevo, para que olvide en esta nueva existencia terrenal las cosas que hubieran podido obstaculizar su progreso, ¿no? Su mostrarse dependiente, ¿no? Frágil. Con todo, su pasado va a reaccionar sobre él. Hay niños que pueden recordar, ¿no? Sus vidas pasadas. El espíritu renace a la vida más grande, más fuerte, tanto moral como intelectualmente, precisamente porque en cada encarnación venimos más inteligentes, ¿no? Más avanzados, sustentado y secundado por la intuición
que conserva la experiencia que ya ha adquirido. Traemos, ¿no? Traemos lo aprendido. Entonces, se pueden mostrar tendencias a la pintura, al arte, a la música. Lo traemos. A partir del nacimiento y a medida que se desarrollan los órganos corporales, el espíritu recupera gradualmente la amplitud de sus ideas. Ese cerebrito también comienza a madurar, ¿no? Durante los primeros años, el espíritu es en realidad un niño, porque las ideas que forman la base de su carácter todavía están embotadas. Está en un estado como medio de sueño. Por eso se dice a los 7 años despierta, ¿no? Y eso es precisamente a propósito, ¿no? Durante el tiempo en que sus instintos están adormecidos, el espíritu es flexible y por eso mismo más accesible a las impresiones que modifiquen su naturaleza para su progreso, lo que hace más sencilla la tarea de los padres. Por eso, como se dice, ¿no? Los padres deben darle tanto amor como formación, muchas veces rigor, firmeza, para que tengan claro qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Vamos a suponer que es un espíritu que tiene malas inclinaciones, que cuando despierte puede tener tendencia pues a hacer el mal. Esta formación que va a recibir en la infancia le va a servir como pauta para que él delibere. ¿Me estoy equivocando? No. ¿Estoy haciendo bien, mal? Entonces, bueno, y en cada encarnación vamos aprendiendo. Así pues, nos dice, el espíritu se cubre en forma transitoria con la túnica de la inocencia. Y Jesús expresa una verdad cuando, a pesar de que el alma es ya anterior, toma al niño como símbolo de pureza y simplicidad, sencillez. No se equivocó el Maestro Jesús cuando le dice a sus discípulos, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, por su pureza de corazón. Entonces, vamos a ver el otro punto de vista de la pureza de corazón, recordando los pasajes bíblicos del Maestro Jesús con sus discípulos, que en el contexto en el que el Maestro Jesús vivió en la época con los judíos, los fariseos, los del Sanedrín, las ideas que se manejaban en ese entonces y que aún ahora también hay, a veces seguir las cosas al pie de la letra, lo que está en las escrituras, lo que está escrito. Entonces, manos no lavadas, ¿no? Cuando los escribas y los fariseos le decían al Maestro Jesús, ¿por qué tus discípulos violan la tradición de los antepasados? Porque no se lavan las manos cuando toman los alimentos. Porque estaba escrito en la Torá, todo estaba escrito. Entonces todos seguían, ¿no?, las normas al pie de la letra. Entonces le dice él, le contesta el Maestro Jesús, ustedes, ¿por qué violan el mandamiento de Dios para seguir vuestra tradición? Porque Dios estableció este mandamiento, honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Y este otro, el que maldiga a su padre o a su madre, sea castigado con la muerte. Entonces, ahí el respeto, ¿no? Honrar padre y madre. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían?
Cualquiera que diga a su padre o a su madre todo aquello con que pueda ayudarte, si yo te puedo ayudar en algo, en algún momento, es una ofrenda a Dios. Y con eso basta, eso satisface. Entonces, satisface su ley. Ese no tendrá que honrar ni asistir al padre o a la madre, sobre todo en la vejez. Eso censuraba pues, el Maestro Jesús. Entonces, de ese modo les dice el Maestro Jesús, has hecho en vano ese mandamiento. Y son hipócritas, porque están siguiendo las leyes de los hombres y no de las leyes divinas, ¿no? Cuando dice, es el cuarto mandamiento, si mal no recuerdo, honrar padre y madre. Y aquel que no lo hace va a sufrir. La ingratitud de los hijos va a sufrir, así como es con los padres, así sufrirá con sus propios hijos, ¿no? Entonces dice, convocó al pueblo y les dijo, oír y comprender bien esto. No es lo que entra por la boca lo que ensucia al hombre, porque censuraban, ¿cómo comes con las manos sucias? No te lavas las manos, no cumples con las leyes, pero son las leyes de los hombres, ¿no? Entonces, él lo hacía a propósito para llamar su atención. Entonces, le dice, eso no ensucia al hombre. Lo que entra, ensucia lo que sale de su boca, porque la boca habla lo que el corazón está lleno. Porque del corazón salen los pensamientos, los malos pensamientos, la maledicencia. Y esas son las cosas que vuelven impuro al hombre, ¿no? Cuando deseas mal a alguien, cuando maldices a alguien, cuando le tienes cólera, cuando guardas rencor, cuando dices no te voy a perdonar, eso no te lo perdono. Eso hace daño, lo que sale de la boca. En cambio, comer sin haberse lavado las manos no lo hace impuro. ¿Por qué estamos hablando de el sentido de la moral? De la moral. Entonces, estamos ahora viviendo en un mundo, como decían las lecturas anteriores, agitado, lleno de hay mucha malos sentimientos, maledicencia, se guarda rencor, falta de perdón, tengo cólera, no lo puedo ver. Entonces es un corazón lleno de rencor y la persona sufre a causa de eso, sin que nadie le haga daño. Sufrimos cuando no podemos perdonar, cuando no tenemos humildad de corazón. Esa humildad y esa sencillez de la que habla el Maestro Jesús, cuando nos pone como ejemplo a la infancia, a la niñez, ¿no? El niño no guarda rencor, se pelea un rato y al rato ya están jugando de nuevo. Nosotros no podemos. Me dijo algo y le quito la palabra un mes, 2 meses o toda una vida. Y digo, no se lo perdono. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nos enfermamos. La falta de perdón, la falta de tolerancia, de paciencia, de indulgencia. No queremos que nos lo hagan, pero sí lo hacemos con los demás. Entonces, miremos bien qué sale de nuestra boca, qué hablamos, qué decir. De repente tenemos un exabrupto, uy, se me fue, pero es lo que tenía tu corazón. Porque ahí está, justamente, lo que se almacena en el inconsciente, aflora. Entonces, busquemos limpiarnos, si no estamos bien, para no caer en esto, ¿no? Y no sufrir. ¿Qué más nos dice aquí Mateo? Sus discípulos se le acercan y le dicen, maestro, los fariseos se han escandalizado con lo que tú has dicho.
Y él responde, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada. ¿Qué quiere decir? Esas normas que estaban escritas y que se siguen al pie de la letra, por eso decía, la ley es de los hombres y no de Dios. Lo que no viene de Dios, lo que se establece por conveniencias, intereses particulares, no cabe, será arrancado, no vale, no crea raíz, dejadlos. Son ciegos que guían a ciegos, y un ciego que guía a otro ciego caen al pozo. Nos podemos equivocar. Entonces no busquemos mucho la forma, sino el fondo, ¿no? Y les dice también el Maestro Jesús, ustedes tienen mucho cuidado de limpiar el vaso y el plato, pero el interior de vuestros corazones está lleno de maldad. ¡Qué insensatos sois! Aquel que hizo lo mismo que está por fuera, ¿no hizo también lo que está por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón, no? Es para preguntarnos, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionamos ante las cosas que nos tocan vivir? ¿Tranquilos? ¿Aceptamos las cosas con serenidad y continuamos o nos alteramos? Si nos alteramos, entonces hay algo que no está bien. Y nos dice aquí el Evangelio, lo mismo sucedió con la doctrina moral de Cristo. Ahora, ya no hablamos de los fariseos, ahora, que terminó relegada a un segundo plano, lo que condujo a que muchos cristianos, a ejemplo de los antiguos, creyeron que su salvación estaba asegurada con la conservación de las formas, más que a través de la moral. Por ejemplo, esto es un simple ejemplo, en esas procesiones que son demostraciones de fe a los creyentes, ¿por qué van de rodillas? Dicen, no, yo voy a ofrecer mi sacrificio y voy de rodillas porque voy a sufrir. No importa que me duelan las rodillas. Jesús sufrió y entonces yo también castigo mis rodillas, mi cuerpo. Y van de rodillas. Esa es una forma. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Eso es agradable a Dios? No. Porque estamos obligados a cuidar del cuerpo físico. Por el contrario, debemos cuidarlo. Como dice Francisco de Asís, es el burrito de carga del alma. En vez de castigar el cuerpo, nos dice, castiga tu alma, fustiga tu alma. Tus vicios, tu orgullo, eso. Cede tu orgullo, perdona. ¿Cómo duele, no? Uy, ¿cómo la pensamos? No, espérate, hoy no, mañana. Y no, y mañana, y mañana. Porque hoy yo tengo que pedir disculpas. Qué duro, ¿no? Pero ese orgullo. ¿Y por qué viene el resentimiento? Me hicieron algo y estoy resentido toda una vida. Toda una. Es orgullo herido. Heridas que no sanan. Y no buscamos ayuda. Y después nos da artritis, artrosis, nos da vitiligo, nos da de todo. Porque el cuerpo habla. Somatizamos. Primero se enferma el alma y después el cuerpo. Entonces, de eso se trata, ¿no? No nos concentremos en las formas, sino en el fondo. ¿Cómo estoy por dentro? Como dice el Maestro Jesús, le dice, no sean hipócritas. También les dice sepulcros blanqueados, blancos por fuera. ¿Cómo está un sepulcro por dentro? Ya nos desintegramos, ¿no? Todo se descompone.
Entonces busquemos estar limpios de corazón. El objetivo de la religión es conducir al hombre hacia Dios, acercar al hombre hacia Dios. Eso es lo que toda fe, cualquiera que sea, católica, no católica, cristiana, mormona, los musulmanes, cualquier credo que busca acercar al hombre, porque eso se llama religión, ¿no? ¿Qué es religión? Religar al hombre con su creador, acercarlo, aproximar. Si no logramos que una fe, un dogma, mejore al hombre, entonces algo está mal. Porque el objetivo es ayudar al hombre a que alcance la perfección, acercarlo a su creador. Toda religión que no hace al hombre mejor no consigue su objetivo. No importa cuál fuera, cuál sea. Lo que se quiere es que seamos mejores. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Como seres humanos, como espíritus inmortales que somos. Aquellas creencias que la forma supera el fondo son engañosas. Por ejemplo, criticar mucho. Te vas al culto, cualquiera fuera, que si es sábado, que si es domingo, tienes que ir. Si no vas, ya estás en pecado. Y tienes que orar en el templo. ¿Qué nos dice la doctrina espírita? ¿Tenemos que ir a un templo para orar? ¿Y si está cerrado? ¿Y si pasa algo y no podemos llegar? Un terremoto, se cayó el puente, no podemos llegar al templo. Podemos orar en cualquier lugar donde nos encontremos. En tu casa, en un rincón. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Decirle lo que sentimos, cómo nos sentimos. Agradecer. Agradezcamos todo. Nuestro día. Nos fue mal. ¿Qué tengo que aprender de esta situación que me fue mal? ¿Cómo reaccioné? Como decía San Agustín, revisa tu día antes de acostarte, antes de irte a dormir. ¿Cómo fue tu día? ¿Ofendiste a alguien? ¿Te fuiste de boca? ¿Ayudaste? ¿Dejaste de ayudar? ¿Para qué? Para que al día siguiente lo mejores. Aquellas creencias en que la forma supera al fondo son engañosas. No basta, pues, tener la apariencia de la pureza. Ante todo es preciso tener la pureza de corazón. Por eso no nos vestimos de blanco, porque blanco es pureza, ¿verdad? Tiene un significado, el blanco. Entonces se visten con túnicas blancas, ponen las velas. Son formas, aunque tienes que confesarte. No puedes, ¿no? Tienes que confesar tus faltas. Pero si no tomamos conciencia, no tenemos ese despertar de conciencia, vamos a volver a caer con mucha facilidad. No caemos en cuenta que estar comentando y hablando del vecino no es correcto. Ni cuenta nos damos, es costumbre. Y no está bien, no es moral. Entonces, y podemos caer en la maledicencia, ¿no? Como dice el chisme. Cuéntame la última. Uy, el fulanito con la menganita y tal. Y que no sepa la esposa. Por Dios, entonces, ¿no? Caemos en chisme. Entonces,
hagamos silencio, como nos dice Joana, ¿no? Y miremos para adentro. No juzguemos al vecino. No miremos al vecino, déjalo que viva su vida. No, pero mira lo que bien que le va y es una mala persona. Y lo estamos juzgando. Es una mala persona. ¿Y nosotros cómo estamos? Si le toca vivir bien, no siendo una buena persona, déjalo. Es lo que le toca vivir. Ya vendrá lo que le toque, ¿no? De acuerdo a lo que siembre, ¿no? Su cosecha. No envidiemos a nadie, no envidiemos. Miremos más bien qué estamos haciendo, cómo nos va, cómo nos sentimos. Estar bien aquí adentro. Buscar nuestra pureza de corazón. Y la última pregunta del libro Los Espíritus nos dice, ¿es posible establecer aquí, ahora, el reino de los cielos? Sí, aquí, en tu corazón, y de ahí irradias. Estamos con guerras, ahora han cerrado un canal donde pasa, es decir, egoísmo puro, intereses. Bueno, estamos en el final de los tiempos, estamos en la purga, estamos en esa transición que cada vez la vemos y vemos cosas atroces a nivel mundial, con las guerras, no importa, a los hospitales, no hay sensibilidad, piedad, misericordia, no hay nada de eso. Bueno, los que desencarnen en esa condición irán donde corresponda, ¿no? Los que desencarnan en esa condición irán donde correspondan. Corresponden ir a un mundo de regeneración, irán. Y los que están del otro lado, con toda su perversidad, ya sabemos lo que les corresponde, lo que les va a tocar. Pero estamos en toda la transición, por eso vemos todo lo que está aconteciendo. Porque no hay nada de esto. No hay nada de esto. Hay todo lo contrario, orgullo y egoísmo, intereses particulares. Y mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Ay de aquel que sea causante del sufrimiento ajeno. Ay de aquel. Porque la ley le llegará, la ley de causa y efecto. Entonces, hemos elegido venir en esta época de transición para algo. Seamos luz de alguien, seamos consejeros, seamos consoladores, porque hay mucho dolor afuera. Busquemos nuestra pureza de corazón. Si algo nos molesta, busquemos ayuda. Merecemos estar bien en paz, ¿no? Como dice Divaldo, la felicidad es la paz de la conciencia tranquila. Busquémosla nosotros, cada uno, irradiemos. Si no podemos alimentar a toda la pobreza, a miles de bocas hambrientas, ayudemos a uno, ayudemos a dos. Hagamos nuestra parte, nuestro granito de arena. Eso es lo que nos toca. Sí lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces, busquemos eso. Y eso nos va a dar paz, nos va a dar una satisfacción íntima. Como le decía Joana a Divaldo, quien enjuga lágrimas ajenas no tiene tiempo para llorar. Porque a veces estamos, me pasa esto, me pasa el otro. Ay de mí, estamos en modo víctima. No, sal de modo víctima. Ponte en modo ayuda. Y nos va a dar grandes satisfacciones. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, comentario de este tema,
tan sencillo y profundo